Paz del Señor, mis hermanos, Dios los bendiga en esta noche. Vamos a seguir aprendiendo la palabra de Dios, recordando que estamos en el periodo antediluviano, que va del capítulo 1 al capítulo 6 del libro de Génesis, y más precisamente hoy, en esta lección, vamos a caminar por la palabra de Dios para descubrir cuál fue el verdadero motivo por la cual Dios decidió enviar el diluvio sobre la tierra. Amén. En el capítulo 6, en el versículo 2, la Biblia nos dice así: que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En primer lugar, hermanos, aquí nosotros tenemos dos puntos de vista en relación a los hijos de Dios. ¿Quién eran los hijos de Dios? Una doctrina dice que los hijos de Dios serían ángeles caídos que vinieron sobre la tierra, o sea, que estaban en la tierra, y entonces se unieron a las mujeres, a estas mujeres, y resultado de esta unión nacieron gigantes sobre la tierra. Una otra línea de pensamiento, que es la que nosotros creemos, esos hijos de Dios, que la Biblia llama aquí de hijos de Dios, son nada más, nada menos que la descendencia de Sem, o de Set, la descendencia de Set, los setistas. ¿Por qué? Los descendientes de Caín, los cainitas, eran un pueblo que por consecuencia no temían a Dios, era un pueblo que no temían al Señor. Ya los descendientes de Set, los setistas, ellos eran un pueblo temente a Dios. Entonces nosotros creemos que cuando la Biblia aquí se refiere, cuando la Biblia aquí dice los hijos de Dios se relacionaron o al ver que eran hermosas las hijas de los hombres, se unieron a ellas, escogieron allí las que ellos les parecía hermosa, y resultado de esta unión venía a ser el causador del diluvio. Mas la primera doctrina que les hablé, que dice que esos hijos de Dios serían ángeles, si nosotros analizar por la palabra de Dios, vamos a ver que básicamente no tiene fundamento bíblico. En primer lugar, vamos a ver qué es lo que dice Jesús acerca de los hijos de Dios. Ya en el Antiguo Testamento nosotros encontramos en Job capítulo de número 1, versículo 6, la Biblia dice que comparecieron ante Jehová y también Satanás con ellos. Entonces comparecieron allí los hijos de Dios y también Satanás con ellos. Entonces allí la Biblia está llamando, este libro poético de Job, allí la Biblia también está llamando ángeles como hijos de Dios, que en realidad son hijos de Dios, son creación de Dios, son criaturas creadas por Dios, que tienen su personalidad, son personas diferentes de nosotros, mas son personas. Nosotros somos personas humanas porque poseemos un cuerpo físico y ellos son personas espirituales que poseen un cuerpo espiritual. De la misma forma que el Espíritu Santo es una persona porque tiene también el intelecto, la voluntad y los tres atributos de la personalidad que estudiamos en la lección anterior, que incluso si usted recién está llegando aquí o la primera vez que nos escucha, busque ahí en la lista de reproducciones, ya tenemos 7 lecciones que anteceden a esa, para que usted pueda entender mejor qué es lo que estamos buscando entender y aprender en la palabra del Señor. Entonces, ya en el Nuevo Testamento, Jesús también habla acerca de los hijos de Dios. Y nosotros vamos a ver en San Mateo, capítulo 22. Si nosotros abrimos la Biblia en San Mateo, capítulo 22, nosotros vamos a encontrar
algo poderoso, un esclarecimiento de la parte de Jesús acerca de ese tema de los ángeles. Versículo 29, dícenos así la Biblia Sagrada. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Amén. Entonces, aquí ya Jesús nos muestra que no puede ser ángeles aquellos que tuvieron relación con las mujeres, porque Jesús nos está diciendo que ángeles no se casan y no se dan en casamiento. ¿Qué sería no se dan en casamiento? Ellos no practican relación sexual, sea dentro del casamiento o sea fuera del casamiento. Luego, el mismo Jesús en el capítulo 24, dícenos así, en el versículo de número 38, dice así: porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró en el arca. Hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces, primera cosa, los ángeles no se casan y no practican relación sexual conforme el propio Jesús dijo. Jesús también dijo en el capítulo 24 que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé, en que comían, bebían, casaban y se daban en casamiento, hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio. Entonces Jesús está diciendo el motivo por la cual vino el diluvio sobre la tierra. ¿Por qué? Porque comían, bebían, casaban y se daban en casamiento. Solo que Jesús dijo que los ángeles no se casan y no se dan en casamiento. Entonces cae por tierra la doctrina que incluso es utilizada por los testigos de Jehová para decir que Génesis 6, versículo 2, cuando habla allí los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, cuando Dios habla de hijos de Dios, está hablando de ángeles. Jesús nos prueba y nos muestra que no eran ángeles. Amén. Entonces, ¿quién eran? Eran los descendientes de Set, aquellos que eran tementes a Dios. Por eso fueron llamados de hijos de Dios. No solo los ángeles son llamados de hijos de Dios, sino también nosotros los hombres. Entonces, ¿cuál es la doctrina que nosotros creemos en relación a estos hijos de Dios que habla Génesis 6:2? Que los hijos de Dios son el linaje de Set, el pueblo que teme a Dios, y las hijas de los hombres son el linaje de Caín, que era un pueblo que no temían a Dios. Ahora la Biblia dice que Jesús nos revela que había maldad sobre la tierra y que la unión de los hijos de Dios con las hijas de las mujeres, los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ¿no? Esta unión, o sea, este casamiento y estas relaciones sexual sin casamiento, o sea, este casamiento y el darse en casamiento, fue el motivo por el cual Dios decidió arrepentir, o mejor, Dios arrepintió de haber creado al hombre y decidió enviar el diluvio. Mas ¿qué es lo que tanto desagradó a Dios? Fue la mezcla, fue la corrupción humana, la mezcla de los hijos de Dios con el pueblo que no temían a Dios. La corrupción humana olió tan mal a las narices de Dios que Dios se arrepintió de haberlos creado y envió el diluvio sobre la tierra, en la cual solo salvó Noé
sus hijos, sus nueras y su esposa, porque dice la Biblia que Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Entonces, queda claro que el motivo del diluvio fue la corrupción, fue la unión de un pueblo que teme a Dios con un pueblo que no teme a Dios. La corrupción de los hombres hizo con que Dios destruyera a los mismos con el diluvio, con excepción de Noé y su familia. Mas ahora entonces el tema de los gigantes que la Biblia dice en el capítulo 6. La Biblia dice aquí, en el capítulo 6, versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haberlos hecho el hombre sobre la tierra, y lo dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y hasta las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces, aquí hay un punto que cabe nosotros atender con relación a los gigantes. Los gigantes no fueron resultado de la supuesta unión de ángeles con mujeres humanas. La Biblia dice aquí que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Entonces el resultado, los gigantes ya estaban sobre la tierra y no fueron resultados de la unión de los hijos de Dios con las hijas de las mujeres. Entonces esa doctrina del testigo de Jehová que dice que los hijos de Dios eran ángeles y que la relación entre esos ángeles y las mujeres se originó en los gigantes, no encuentra fundamento bíblico para sustentarlo. Primero, la Biblia dice que los ángeles existían antes, y segundo, Jesús mismo afirmó que los ángeles no se casan y no se dan en casamiento. Y el motivo por el cual Dios destruyó la tierra y eliminó los sobrevivientes de la tierra con excepción de su familia fue el simple hecho de casarse, darse en casamiento. Amén, gloria a Dios. Entonces, si ese fue el motivo, significa que hubo relación entre un pueblo que tenía a Dios, los hijos de Dios, descendientes de Set, se mezclaron con los descendientes de Caín, los descendientes de aquellos que tenían a Dios se mezclaron con aquellos que no tenían a Dios, y Dios no se agradó de esta actitud y los eliminó por completo. Amén. Espero, hermanos, que hayamos entendido esta palabra. Si usted quiere hacer alguna pregunta, vamos a buscar responderla de la mejor manera posible. Mas creo que quedó claro esta cuestión. Dios los bendiga y no te pierdas la próxima lección, a donde nosotros vamos a entrar ya en el periodo del diluvio, del capítulo 7 al capítulo 8 y 9. Vamos a ver qué dice la Biblia con relación al diluvio. Vemos hoy el motivo por el cual Dios decidió enviar el diluvio, y en la próxima lección vamos a ver cómo sucedió ese diluvio. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús.